Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar a tiempo en la clase y me disculpan por la demora. Estábamos en la radio, entonces tuvimos una pequeña demora. Tal vez antes de arrancar la clase, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estudiamos el lunes anterior y los conceptos y los temas que empezamos a ver muy rápidamente el lunes anterior. En primer lugar, estuvimos hablando de la figura del endoso y hablábamos de qué es la figura tradicional, la figura inclusive podríamos decir histórica para transmitir los títulos valores y decíamos que es una constancia que se hace al dorso del documento y decíamos que se llama endoso porque proviene del término indorsum, ¿verdad? Que es justamente establecer esa declaración cambiaria, ese deseo del tenedor, del propietario legítimo del título para transmitirle los derechos en el caso, por ejemplo, de los títulos a la orden y de los títulos cambiarios, transmitirle a el endosatario los derechos económicos que se pudieran derivar de este título. Entonces, a través del endoso, fundamentalmente lo que hacemos es permitirle a otra persona que adquiera la totalidad del título, la totalidad de los derechos que se han incorporado en aquel título valor. Y es principalmente relevante porque esta es la manera en la que nosotros vamos a asegurarnos esa posición de acreedor y además tener esa facilidad de circulación. Recordemos que los títulos valores nacen tradicionalmente o históricamente con una vocación de circulación, es decir, de nada nos servirían, por ejemplo, que únicamente haya, digamos, una orden de pago sin permitirle a aquel título que pueda circular, es decir, que el tenedor eventualmente lo pueda utilizar como una forma también de crédito, como una manera también de cumplir aquellas obligaciones preexistentes o que le puedan ir surgiendo también al tenedor. Entonces, es relevante, como decíamos, porque asegura esa posición de acreedor y además porque facilita la circulación del documento. Y sobre todo, cuando nosotros adquirimos esa posición de propietario, esa posición de tenedor, esa posición acreedora, ahí vamos a tener dos alternativas o vamos a tener dos vías de lo que podemos hacer. En primer lugar, nosotros podemos negociar el título, es decir, darlo como forma de pago para cumplir con alguna otra obligación que pudiéramos tener, o bien esperarnos y como decíamos el lunes anterior, cuando se cumplan las condiciones de tiempo y de lugar que se indican en el documento, aludiendo al principio de literalidad de los títulos valores, en ese momento nos podemos apersonar y cobrarlo. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana eventualmente en el examen, de repente, o si en la oficina, con nuestros clientes nos hacen la consulta de qué podemos hacer una vez que somos titulares o se nos ha endosado un pagaré para cumplir con una deuda que tenían con nosotros, para cumplir con un crédito de repente que tenían con nosotros, entonces nosotros le podemos asesorar y decirle que tienen esas dos alternativas o esas dos vías. La primera, negociar el título, como decíamos, que es ponerlo a circular básicamente para cumplir con algunos otros propósitos, o bien simplemente si nosotros lo que queremos es cobrarlo en la fecha y en el lugar que se indica en el título, nos esperamos. Existen también, o mencionamos que existían dos clases de circulación de los títulos valores. La primera es a través del endoso, que también, como decíamos, tiene que estar dada por la ley, es decir, la ley tiene que establecer cuáles van a ser aquellos títulos o aquellos documentos que pueden o que son susceptibles de circular o de transmitirse mediante la figura de el endoso y esta forma de circulación a través de la vía del endoso es la que se conoce como la circulación propia de los títulos valores. Y dentro de esos, por ejemplo, aquellos documentos o aquellos títulos que hemos mencionado ya en clase en otras oportunidades, como la letra de cambio, como el pagaré, como el cheque, como veíamos también el lunes anterior, como las facturas, y también tenemos una circulación impropia, que es el caso en donde los títulos se van a transmitir o en donde los derechos derivados de los títulos se transmiten a través de la figura de la sesión ordinaria. Entonces ahí tenemos una forma de transmisión o una forma de circulación impropia
que va a aplicar en algunos casos excepcionales o bien por voluntad de las partes. Otro tema que hemos visto muy rápidamente también es el caso o la importancia del endoso si lo analizamos desde la perspectiva del principio de autonomía y cómo el adquiriente o a la luz del principio de autonomía, aquel endosatario, aquella persona que recibe los derechos derivados del título, adquiere ese título o adquiere los derechos de aquel título como un derecho autónomo. Y esto es que se le va a desvincular de aquellas relaciones previas. Es decir, eventualmente no se le van a poder imponer aquellas excepciones personales que pudieran tener sus predecesores. Aquí tal vez vamos a poner un asterisco o nos vamos a detener un momento, porque existen algunas excepciones a este principio de autonomía y en dónde o cuándo eventualmente podrían aplicarse o cuándo podrían tener relevancia esas situaciones personales o de carácter personal que podrían tener los participantes o los intervinientes, por ejemplo, en una letra de cambio o en un pagaré. Y es cuando son los tenedores originales. Me parece que la semana anterior poníamos un ejemplo en donde un comerciante que se dedicaba activamente a la venta de maquinaria eh, y entonces sus compradores de repente no tenían la totalidad de los recursos para pagar íntegramente aquella maquinaria, entonces tenían que financiarse, es decir, tenían que acudir a un crédito y de repente el vendedor les daba facilidades de crédito. Pero entonces el vendedor, para asegurarse que les iban a pagar, pensemos que al cabo de 6 meses tenía que emitir, además del contrato de compraventa, que ya eso es un tema aparte, es un tema de contratos, para garantizarse el pago o el cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, 6 meses, entonces se emitía una letra de cambio a su favor y la aceptaba el comprador. Pero de repente, ese comerciante dedicado a la compraventa de maquinaria podía tener otras obligaciones y él podía pagar o él podía cumplir con aquellas obligaciones mediante el endoso de la letra que él tenía a su favor, en donde se decía, me parece que era, le habíamos puesto León Cortés al nombre de ese deudor original. Entonces, al cabo de un tiempo y cuando ya la letra había circulado y que había sido endosada en dos, en tres o más oportunidades, eh, don León Cortés se daba cuenta de que la maquinaria había sufrido un desperfecto o que se la habían vendido con algunas situaciones que a él lo incomodaban y que ameritaban entonces que se devolviera el dinero o pensemos que se hicieran los ajustes necesarios. Entonces él no pagaba esa letra al nuevo tenedor o al nuevo propietario hasta que a él le arreglaran o le repusieran una nueva maquinaria. Entonces decíamos que eventualmente aquel nuevo tenedor, aquel nuevo endosatario, quien podía ejercer y ostentar los derechos económicos derivados del título, eh, a él poco o nada le iban a importar aquellas relaciones preexistentes o si de repente la maquinaria no le había funcionado, porque además son títulos acausales. Es decir, son títulos en donde no se menciona cuál fue el motivo por el cual se originaron, el motivo por el cual se crearon. Entonces, de repente un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto tenedor no va a saber, por ejemplo, cuál fue esa relación subyacente que dio origen a esa letra o que motivó, digamos, el principio de libertad de emisión de los títulos valores para que don Juanito Mora, me parece que le habíamos puesto, emitiera la letra y fuera aceptada por don León Cortés. Entonces, en el único caso en donde podrían existir obligaciones o en donde podrían haber excepciones de carácter personal que perjudicaran o que pusieran en algún tipo de riesgo el cumplimiento de la letra, es cuando están los suscribentes originales o las partes originales del negocio, las partes originales del contrato. Pero en el momento en el que la letra empieza a circular, el obligado, aquella persona que aparece como el deudor en la letra, va a tener que cumplir con las obligaciones que ahí se le han impuesto. Entonces, ¿por qué es importante este principio de autonomía? Porque el adquiriente va a adquirir, valga la redundancia, mediante endoso, un derecho autónomo. Es decir,
desvinculado de aquellas relaciones previas, desvinculado, por ejemplo, de aquellas rencillas que pudieran existir entre los intervinientes originales. Y principalmente porque entonces nosotros pensemos que de repente alguien tiene una deuda con nosotros y entonces lo que hace es endosarnos un título de crédito y somos adquirientes de buena fe, nosotros tenemos o debemos tener la certeza de que no nos van a trasladar también los vicios y aquellas defensas anteriores. Entonces, esto también lo relacionamos con el principio de abstracción, que básicamente lo que hace es separar el título de la causa subyacente o de aquella causa que lo originó. Mencionamos también los requisitos legales del endoso, que solo los documentos expresamente reconocidos por la ley pueden circular por endoso, es decir, nosotros, por ejemplo, no podríamos eventualmente, o aunque lo establezcamos en el contexto del pacta sunt servanda y de la libertad contractual, nosotros no podríamos, por ejemplo, excepcionalmente poner una cláusula que establezca que aquel contrato, por ejemplo, que suscribimos, no sé, de arrendamiento o un contrato de crédito que tenemos entre dos partes, que excepcionalmente va a circular mediante la vía del endoso. En esos casos no se podría hacer porque, como decimos, necesitamos reserva de ley o son números clausus aquellos documentos o aquellos títulos que pueden verse beneficiados de esta manera de circulación más eficiente. Nosotros decíamos el lunes anterior que el endoso va a servir como una suerte de autopista. ¿Por qué? Porque aunque tenga que cumplir con ciertos requisitos, es una declaración cambiaria sencilla, muy sucinta, en donde básicamente lo que existe es una declaración de voluntad o una manifestación de voluntad del tenedor o del propietario para que se le trasladen aquellos derechos a un nuevo tenedor, a un nuevo propietario. Y además, también no es necesario que se indique en el endoso, y esto es importante, cuál es el motivo o qué es lo que me está motivando a mí, por ejemplo, a hacerle ese traslado de esa letra o de ese pagaré a una nueva persona. Es decir, yo no tengo que decir que es que nosotros suscribimos un contrato de préstamo o que tenemos una relación comercial o que yo le estoy comprando por ejemplo, frutas, verduras dentro del contexto de una relación comercial. Ahí no es importante, es decir, es un título completamente acausal en el cual no se va a mencionar ni en el origen qué fue lo que motivó, por ejemplo, en el caso que decíamos anteriormente, en donde Juanito Mora le vende a León Cortés dentro del título o en la letra, que fue el documento que elegimos para garantizar aquella operación, no vamos a mencionar cuál fue esa, esa relación y no es pertinente o no es relevante. ¿Por qué? Porque aquellas personas de buena fe que adquieran el título no les va a interesar, no va a ser importante para ellas si se dio en el contexto de una venta de maquinaria, de un contrato de distribución, de un contrato de franquicia, por ejemplo, o en un contrato de estudios. Es muy frecuente también, por ejemplo, en las universidades privadas, que los estudiantes que tal vez no tienen en su momento la totalidad de los recursos para pagar todo el semestre, por ejemplo, o el cuatrimestre, como es habitualmente en las universidades privadas, entonces la universidad le gira una letra en donde ellos la aceptan y se comprometen a pagar, digamos, en determinadas características o en determinadas condiciones, un monto específico. Entonces, a nosotros eventualmente no nos interesa cuál es el origen de esa relación. Si de repente la universidad, pensemos la Universidad Lid, la Universidad Latina, la Universidad Fidelidad, de repente quieren endosar aquella letra para cumplir algunas otras obligaciones, al nuevo tenedor no le interesa que fue un contrato de servicios educativos o que fue un contrato de proveeduría. Lo que le interesa es a ese nuevo tenedor es que si se presenta en un lugar determinado y frente a una persona determinada, que le paguen aquellas obligaciones. Y además, decíamos o poníamos también como ejemplo, y ahora vamos a retomar ahí, que existen, por ejemplo, únicamente una serie de títulos a los que se les asignan esas facultades para que puedan circular a través de la vía del endoso. Y pusimos un ejemplo, lo separamos un poco de los títulos a la orden y de los títulos de crédito y mencionábamos, por ejemplo, los certificados de depósito de almacenes generales que están regulados por la Ley General de Almacenes y en donde lo que se establece o las posibilidades que brinda esta ley y las posibilidades que brinda este tipo de título es que
las partes, las personas, puedan negociar, por ejemplo, mercaderías o puedan negociar cargamentos sin la necesidad de estar movilizando esa carga de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque de repente mover, habíamos puesto caso, no sé, por ejemplo, de 100 sacos de café que depositamos, que entregamos a un almacén general de depósito. Bueno, pensemos que si nosotros queremos obtener un crédito bancario y tenemos que dar como garantía esos 100 sacos de café, sería muy difícil hacer el traslado de dominio de los sacos de café o la custodia, por lo menos, a favor del banco. Entonces, estos almacenes que deben contar con una serie de requisitos y además el Ministerio de Hacienda establece requisitos para bajo los cuales se pueden constituir los almacenes de depósito, emiten este certificado y a través del certificado eventualmente se puede endosar o se puede también prendar ese certificado. Entonces eso nos va a facilitar no solamente movilizar la riqueza o movilizar el dinero, como lo podemos hacer a través de una letra de cambio, como lo podemos hacer a través de un pagaré, sino también que nos va a permitir movilizar mercancías, movilizar bienes de otra naturaleza, ¿verdad? Y para cumplir con otros propósitos, podernos apalancar financieramente, obtener créditos, acceder, por ejemplo, a nuevas formas de financiamiento, entre otros. Y tal vez vamos a ir poco a poco aterrizando. Decíamos o recordábamos que los títulos van a tener diferentes eh, nombres o diferentes acepciones dependiendo de la circulación. Es decir, existen títulos valores y esto es importante que lo repasemos porque con frecuencia lo vamos a preguntar en el examen los títulos valores según su forma de circulación. Entonces, hablábamos de que existen títulos nominativos que requieren una inscripción en un registro especial, es decir, no vale el simple endoso, sino que además del endoso, tenemos que ir posteriormente o en simultáneo a hacer una constancia, un asiento en un registro de un emisor. ¿Cuáles pueden ser esos registros del emisor? Bueno, un registro de accionistas, ¿verdad? De una compañía este, o las anotaciones en cuenta, por ejemplo, que se podrían hacer en algunas centrales de valores, por ejemplo, cuando empieza a circular un bono o una acción de una empresa pública, ¿verdad? Que tiene que pasar por bolsa. Entonces ahí se establecen una serie de requisitos especiales. ¿Por qué? Porque de repente el derecho que incorpora ese título, por ejemplo, pensemos un certificado de acciones, un bono de gobierno, un bono emitido por el gobierno que está circulando en el mercado secundario, reviste de una delicadeza mayor, ¿verdad? O reviste de una naturaleza diferente y entonces el legislador ha considerado oportuno que no son instrumentos necesariamente de comercio o que no son papeles de comercio, como le llamaban los franceses, sino que reúnen condiciones para otro tipo de propósitos. También hablábamos no solamente la clase anterior, sino que al inicio del curso hablábamos de los títulos al portador, en donde se transmiten, ahí no va a ser necesario endosarlo, sino que con la simple tradición o con la entrega del título ya se van a tener por transmitidos. Y están también los títulos a la orden, que son los que mayoritariamente vamos y estamos analizando en el curso, que esos sí se transmiten por el simple endoso. Entonces, dentro de esos tenemos el pagaré, el cheque, la letra, y que tenemos que ser muy precavidos, tenemos que ser muy cautos porque, perdón, en algunos casos el legislador ha establecido, perdón, el legislador no, los tribunales han establecido o han resuelto que inclusive con la sola firma del tenedor se va a tener por endosado, o por lo menos nos vamos a tener como obligados, vamos a estar como obligados del título. Em, Fijamos algunas distinciones importantes y algunas eh, diferencias que ameritan eh, el curso, que son las diferencias en las que transmitimos un título, entre sobre todo la figura del endoso y la figura de la sesión ordinaria, en donde el endoso no requiere una aceptación del deudor, es decir, nosotros endosamos ese título y hablábamos además de que es una declaración unilateral. Y cuando hablamos de que es una declaración unilateral, es que únicamente va a comparecer el tenedor, aquella persona que se está desprendiendo del derecho derivado del título y se lo transmite a una nueva persona, ¿verdad? Un endosatario. Mientras que en el caso de la sesión ordinaria, sí es necesaria
la aceptación del deudor o de la deudora. Además, el endosante puede garantizar el pago, salvo pacto en contrario. Ahí vamos a ver inclusive cómo el Código de Comercio es un poco ambiguo, o por lo menos presenta algunas ambigüedades y vamos a ver cómo las vamos a resolver. Pero esto lo veremos probablemente ahora más adelante, si no en la clase del próximo lunes. Mientras que en el caso de la cesión, eh, el cedente no garantiza el pago. ¿Qué hace el cedente? Bueno, garantiza la existencia de una deuda. Pensemos, por ejemplo, en aquellos casos que además son relativamente comunes. En Costa Rica contamos o existen una serie de empresas que se dedican a hacer gestión de créditos, le llaman ellos, que son estas empresas que recurrentemente llaman a las personas para recordarles, a veces varias veces al día, o les escriben correos, les escriben mensajes de texto, en algunos casos pueden ser un poco invasivos o un poco acosadores, para recordarles que tienen una deuda pendiente, por ejemplo, con algún almacén que vende electrodomésticos o con algún supermercado, por ejemplo, que de repente también vende otras cosas más que alimentos, o de repente pueden ser bancos. Recordemos, y esto es importante, los bancos se dedican fundamentalmente a prestar dinero, ¿verdad? Se dedican a la intermediación financiera, es decir, a intentar colocar los recursos que tienen disponibles dentro de personas que necesitan alguna facilidad de crédito. Pero entonces, ¿qué pasa en estos casos? Que de repente, para los bancos, todas aquellas cuentas morosas se salen del sector o del giro normal de sus actividades. Entonces, representan un costo importante contratar a los abogados, o si es que existen también bancos que tienen un departamento de gestión de cobro y sobre todo de cobro judicial, es importante a veces enfocarnos en aquellas cosas que son importantes para nuestro negocio. Entonces, muchas veces los bancos o algunas veces también estos almacenes que venden electrodomésticos que se terminan convirtiendo en financieras porque financian a buena parte de sus clientes. Entonces, de repente ellos dicen, bueno, me resulta muy costoso y se escapa de las actividades ordinarias o de las actividades que son relevantes para mi giro de negocio, estar realizando o tener, por ejemplo, lo que se conoce coloquialmente como un back office, ¿verdad? Tener una oficina o un departamento de cobro en donde están esas personas llamando 2, 3, 4, 5, 6 veces al día al deudor, a sus familiares, a sus amigos, para que la persona pague. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas veces? Ceden esa cartera de cobro. Y entonces, esa cartera de cobro, que es, por decirlo así, vamos a decirlo metafóricamente, es como una bolsa llena de personas que tienen deudas con nosotros, ¿verdad? Entonces se adjunta o se empaqueta, digamos, esa lista o ese memorial de deudores y se le vende por un valor a veces marginal, sobre todo cuando son ya aquellos casos que se consideran incobrables. Entonces nosotros le decimos a estas gestionadoras de crédito, mire, yo soy un almacén que se dedica a la venta de electrodomésticos, entonces nosotros sabemos que más o menos tenemos una tasa de morosidad de tanto, ¿verdad? Es decir, de todos los créditos que nosotros colocamos, hay una tasa de un porcentaje, ahorita no me atrevería a decir cuánto es, pero pensemos que es una tasa de morosidad, no sé, de un 15%. Entonces, este 15% que corresponde a nuestros incobrables, nosotros se lo queremos vender a usted que se dedica, que ese sí es su actividad ordinaria, es decir, que esa sí es la actividad a la que usted se dedica regularmente. Entonces, en cuanto me compra usted estos derechos económicos derivados de mis cuentas de incobrables, entonces se le pone un precio y se le ceden, es decir, hay una figura de cesión en donde los deudores aceptan, en donde el deudor acepta esa transmisión, pero eso sí, como son muchas veces ya montos que se han pasado por incobrable y que inclusive ya se encuentran inclusive muy lejos de los plazos ordinarios de prescripción, entonces se les venden a estas gestionadoras de crédito por un valor o por una cifra que podríamos inclusive llamarle marginal. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando las adquieren estas empresas, ellos sí tienen un back office más robusto, tienen más
capital humano, más personal para realizar estas gestiones cobratorias. Por lo general, tienen también abogados internos y en aquellos casos complicados ya tienen, digamos, un brazo eh, legal que les ayuda con alguna firma para realizar las gestiones de cobro judicial. Entonces, como ellos cobran, digamos, o ellos las adquieren por una cifra menor, todo lo que ellos reciban, es decir, todo aquello que puedan recuperar, eh, va a ser, digamos, o va a representar una ganancia importante. Y por otro lado, el banco o por otro lado, los almacenes que venden electrodomésticos reciben algo nuevamente, aunque sea marginal, pero se quitan de encima, ¿verdad? Sacan esas cuentas por cobrar, ¿verdad? En donde ellos no tienen el conocimiento, la experiencia para realizar esa gestión de cobro, que además es una gestión de cobro ya, que si no se hace bien y no se hace prudencialmente, ya es una gestión de cobro perdida. Entonces, en primer lugar, como decíamos, el endoso no requiere la aceptación del deudor. En la sesión ordinaria sí se requiere la aceptación del deudor. El endosante puede garantizar el pago, salvo pacto en contrario. El cedente no garantiza el pago. Es decir, el cedente garantiza la existencia de la deuda, garantiza la legitimidad de aquella operación de crédito, pero no garantiza el pago, salvo pues en algunos casos excepcionales. Y además también el endosatario, como decíamos anteriormente, no recibe las excepciones personales que tenía el deudor frente al endosante. Eh, Dentro de la naturaleza jurídica del endoso, decíamos que es un acto unilateral, es decir, participa una sola persona que decide transmitir o trasladar su derecho cartular a favor de otra. Es además accesoria, lo veíamos al inicio de la clase del pasado lunes, porque se fundamenta o se cimenta en una relación preexistente o una relación, pensemos en una relación comercial original, por ejemplo, la relación en donde comparecieron don Juanito Mora y don León Cortés, que tenían una relación comercial en donde uno le vende a otro maquinaria, entonces ahí hay una relación principal y eventualmente el título, valor y eventualmente los endosos posteriores son accesorios a esa relación original. Es también un acto formal porque se tiene que consignar bajo ciertas características o bajo ciertos principios y además es generalmente abstracto. ¿Por qué generalmente abstracto? Bueno, porque en el título, como decíamos anteriormente, no se hace mención, no se hace alusión a la relación que dio origen. Por ejemplo, en el caso del pagaré, perdón, de la letra de cambio que emitió don Juanito Mora para que la aceptara don León Cortés y así garantizarse los 10 millones que costaba aquella maquinaria que le vendió. En aquel caso, no se mencionaba, ¿verdad? Cuál era esa relación comercial preexistente. Pero existen algunos casos en donde sí se indica o sí se incluye en el documento o en el título cuál es la relación que está motivando o la relación que motivó la emisión de aquel derecho. Por ejemplo, un caso que a mí se me viene a la mente ahorita es el caso de las acciones, de los certificados de acciones de una compañía. Perdón, Montserrat tiene la mano levantada, no lo había visto. Sí, profe, es que tengo una consulta porque usted dijo que el endosante puede garantizar el pago. Entonces, en el caso de que el pago no se dé, el endosatario se devuelve al endosante. Se podrían, Puede, correcto, realizar una acción de regreso contra el endosante. Así es. Y vamos a ver, ok. eso genera algunas ambigüedades cuando hablamos de títulos a nivel general, pero existen algunas, ¿cómo podríamos decir? Precisiones cuando hablamos de letra de cambio que las vamos a ver ahorita para que eso quede muy, muy claro. Eh, Gracias. pero entonces decíamos que es generalmente abstracto y les decía que hay un caso en donde se me ocurre que puede haber un título causal o un título en donde la descripción de la relación comercial originaria sí es relevante para las partes.
Em, es más, aquí yo les voy a dar la palabra, ustedes ya he hablado yo mucho. ¿Se les ocurre algún título en donde sí se mencione, por ejemplo, la relación original o que se relacione o que se mencione el negocio jurídico que motiva la expedición o la emisión de ese título? ¿A ustedes se les ocurre alguno? Y les voy a dar tal vez una pista. Puede ser en los casos de los títulos nominativos. A ver qué se les ocurre, a ver si alguna o alguno tiene alguna idea. ¿Cuál puede ser? Profe, no sé si voy por la línea de los títulos nominativos, pero la factura menciona usualmente el detalle de qué es lo que se adeuda. Bueno, ahí tenemos un caso, claro, efectivamente, hay un caso en donde se menciona, ese más bien es un título a la orden, o podríamos pensar, o lo podemos entender como un título a la orden. Yo siempre hago las precauciones necesarias porque existen quienes consideran la factura un título de valor y hay quienes no lo consideran un título de valor, pero efectivamente nosotros cuando recibimos una factura, por ejemplo, por un servicio eh, que se nos dio, por ejemplo, una firma de abogados o por ejemplo cuando nosotros este, no sé, compramos o le vendemos, por ejemplo, leche a la Dos Pinos, pensemos en un caso en donde tenemos una finca lechera y le vendemos leche a la Dos Pinos, entonces nosotros emitimos una factura en donde hay una indicación, ¿verdad?, de qué es lo que se está entregando, en qué condiciones se dio, la fecha, etcétera, pero sí hay una descripción un poco más sucinta de, de aquel negocio originario. Pero a mí se me ocurre también en el caso de los títulos nominativos, por ejemplo, un certificado de acciones, ¿verdad? En el certificado de acciones, usualmente se identifica o se establece la fecha de constitución de la compañía, cuántos títulos tiene la compañía, inclusive quién fue el notario que constituyó o que creó aquella empresa, y hay una descripción un poco más amplia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, en primer lugar, porque eventualmente si a nosotros nos endosan un título o un certificado de acciones, recordemos que debemos hacer también el proceso de inscripción en el libro del emisor. Entonces tenemos que acudir y tenemos que saber a dónde más o menos se ubica esa empresa o en dónde está el domicilio social de la empresa. Pero adicionalmente, porque nosotros deberíamos tener la posibilidad de que previamente al recibir, pensemos que alguien, no sé, nos quisiera pagar, nos dice, mire, yo sé que tengo una deuda con ustedes de hace muchos años, pero sigo sin liquidez, sigo sin plata, entonces acepte por favor las acciones de esta compañía de la cual yo soy socio. Pero bueno, si a mí me endosan, por ejemplo, las acciones de una compañía que no tiene actividad comercial, que no tiene activos inscritos a su nombre, pues de flaco favor me están haciendo, ¿verdad? Entonces yo debería tener la posibilidad de informarme un poco más acerca de cuáles son los derechos que realmente yo podría ejercer como tenedor o como accionista, ¿verdad? O como titular de una acción de esta naturaleza. Pero me parece también muy oportuno y muy acertado también el comentario de Aliber. Entonces decíamos que se perfecciona con la firma del endosante y con la entrega de, el documento del título al endosatario. Mm, Podemos mencionar tal vez muy rápidamente que la legitimación cartular nosotros la vamos a realizar a través de la posesión del título y hacer un examen o una revisión muy específica de la cadena válida de endosos, ¿verdad? De la cadena válida de endosos, para tener certeza de que aquella persona que eventualmente nos está ofreciendo endosarnos el título sea efectivamente aquella que esté legitimada cartularmente para hacerlo, es decir, para negociar. Y muy rápidamente podemos mencionar, esto creo que lo vimos al inicio del curso, algunos tipos de endoso. En primer lugar, tenemos el endoso pleno, que es aquel que transfiere la propiedad y todos los derechos que se puedan derivar del título. El endoso en blanco, que es aquel en donde solamente se hace la firma del endosante, pero no se especifica cuál es el beneficiario. Entonces, aquel tenedor eventualmente puede finalmente completar aquel endoso y definir a quién eventualmente se lo quiere entregar, o bien finalmente al cabo de un tiempo puede también poner su nombre.
¿verdad? Y convertirse en ese caso como endosatario, como tenedor de aquel título. Están también los endosos al portador, que como decíamos son aquellos este, que se hacen únicamente entregando el título. Están aquellos endosos impropios o tardíos, que son los que se hacen eh, posteriormente a la fecha de vencimiento. Y estos casos son importantes y le vamos a poner un asterisco porque se considera una sesión ordinaria. Es decir, en aquellas ocasiones o en aquellas circunstancias cuando el endoso nosotros lo realizamos, por ejemplo, una vez que termina, una vez que estamos frente al vencimiento del título, se va a considerar un endoso impropio o un endoso tardío. Y en esos casos, como decíamos al inicio de la clase de hoy, se va a considerar o va a poder realizarse a través de la figura de la sesión ordinaria. Existen también los endosos, y esto es muy importante para nosotros los abogados y las abogadas, aquellos endosos que se realizan para el cobro o aquellos endosos que se realizan en procuración, ¿verdad? Son dos sinónimos, para el cobro o en procuración, que lo que hacen es básicamente entregarnos un poder de representación sin transmitirnos la propiedad. Es decir, se asemeja más a un mandato para que nosotros, como abogados o como abogadas, podamos realizar las gestiones cobratorias del mismo frente al deudor. Y también existen algunos casos en donde se hace el endoso en garantía. Y en estos casos se realiza el endoso en garantía y se utiliza el título como prenda o se prenda el título para respaldar algunas obligaciones. Por ejemplo, ¿cuáles obligaciones se podrían o se me ocurre que de repente se podrían incluir en aquellos casos en donde nosotros utilizamos un certificado de depósito de garantía, aquellos que, como decíamos anteriormente, son los que emiten los almacenes de depósito, nosotros podemos utilizarlo para ir a obtener un financiamiento o para ir a obtener un crédito a algún banco determinado. Entonces, en aquellos casos, nosotros lo endosamos como garantía de que vamos a cumplir con aquel crédito que nos está otorgando una entidad financiera. Y se me ocurre, y de hecho, esta fue una conversación que tuvimos el lunes pasado con el curso de la noche, en donde nos cuestionábamos si de repente el endoso que se podía hacer a una empresa fiduciaria, a una entidad fiduciaria para el cumplimiento de una serie de obligaciones, si podría ser un endoso condicionado. Yo soy del hecho de que, o por lo menos yo parto del hecho de que cuando nosotros le endosamos a un fiduciario, por ejemplo, un pagaré, o le endosamos una letra de cambio, o le endosamos un certificado de acciones, el fiduciario adquiere la propiedad. Y tal es así la propiedad fiduciaria que, por ejemplo, en el caso de los derechos reales, por ejemplo, en la propiedad de bienes inmuebles, en la propiedad de vehículos, de equipo especial, etcétera, la propiedad fiduciaria inclusive se inscribe en el registro nacional. Entonces el fiduciario adquiere, digamos, una propiedad plena. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que si nos vamos tal vez al contrato original, por ejemplo, si hay un contrato de crédito de por medio, en esos casos eh, podríamos podría considerarse que ese endoso que se hace de las acciones o que se hace del pagaré podría ser un endoso también en garantía. Entonces, tengámoslo por ahí porque de repente podría ser una pregunta de desarrollo en el examen, ¿verdad? En aquellos casos en donde se hace un endoso pleno o en donde la naturaleza o el origen era darle una garantía de cumplimiento al acreedor que nos está otorgando, por ejemplo, un crédito, o aquella persona que es un tercero de garantía como un fiduciario. Entonces, a través, por ejemplo, y tal vez vamos a volver al caso de los certificados de depósito de garantía, en este tipo de situaciones o en este mecanismo permite a las empresas, como decíamos, obtener liquidez utilizando sus mercancías almacenadas como garantía sin la necesidad de venderlas o tal vez inclusive mal venderlas inmediatamente. ¿Y por qué digo mal venderlas? Pensemos que nosotros tenemos, en el caso de esos 100 sacos de café que mencionábamos antes, que depositamos
en un almacén de depósito, pero que necesitamos liquidez en un momento determinado para poder iniciar nuevamente un ciclo de producción, de repente a veces las personas, bravo, los comerciantes, un poco presionados y motivados por las ganas de volver a producir y de tener liquidez para poder, ya sea cumplir con sus obligaciones, con sus proveedores, con su gente, eh, y también por la necesidad de empezar nuevamente a producir, como decíamos la semana pasada, para comprar semillas, fertilizantes, etcétera, de repente podrían vender ese café a un precio muy por debajo del que realmente vale. Pero también tenemos esa alternativa, que si nosotros los tenemos depositados en un almacén y a nosotros nos entregan un certificado de depósito, podríamos utilizarlo para en lugar de venderlas, apalancarnos o solicitar un crédito a una entidad bancaria o una entidad financiera, dando como garantía ese cargamento de café que tenemos ahí, o ese cargamento de electrodomésticos o ese cargamento de vehículos. Y además no vamos a tener la necesidad de sacarlos del almacén y llevarlos, por ejemplo, a otra bodega, que eso tiene una serie de costos importantísimos, sino que vamos a poder realizar esa movilidad, ya sea de la propiedad o movilizar, por ejemplo, la carga como prenda, manteniéndola en ese mismo lugar en donde está depositada, en ese mismo almacén. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque pensemos que son electrodomésticos, pensemos que son productos agrícolas que son delicados, que si de repente los movemos de un lugar a otro o que los trasladamos de un lugar a otro, pueden perder piezas, son sensibles al movimiento o se pueden humedecer y tal vez no se van al lugar, si pensemos en un producto tan delicado como el café, ¿verdad? Que necesita ciertas condiciones de humedad, ciertas condiciones también de aire. Entonces, si lo sacamos de aquel lugar que nosotros consideramos idóneo, podría ser que se vea afectado. Eh, Sobre esto voy a citar el artículo 22 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito, que dice lo siguiente: el certificado de depósito y el vale de prenda, sea que se conserven unidos o sea que se negocien por separado, son documentos mercantiles a la orden, transmisibles por endoso nominativo, esto es importante, y que deben registrarse en el respectivo almacén general de depósito para su validez. Entonces, ¿por qué es importante que nos indiquen que es transmisible por endoso nominativo? Bueno, porque ciertamente lo vamos a poder endosar, ese certificado de depósito, pero inmediatamente o en simultáneo se tiene que hacer ese registro, ¿verdad? Ese asiento también que emite el almacén general de depósito. Eh, entonces, tal vez viendo un ejemplo concreto, si nosotros lo comparamos con los títulos valores a la orden, lo que nos demuestra acá es la intención del legislador de permitir que en el comercio se puedan movilizar los créditos a través de los títulos a la orden, a través de un cheque. Por ejemplo, yo tengo un cheque, es decir, yo tengo recursos, por ejemplo, en mi cuenta bancaria, solicito o emito un cheque para, por ejemplo, hoy en día, creo que es algo que hemos mencionado en otros momentos de la clase, hoy en día los cheques ya no circulan como antes. Anteriormente, hasta hace unos 25 años más o menos, los cheques, por ejemplo, se utilizaban para pagar eh, la compra en el supermercado o se utilizaban, por ejemplo, para pagar servicios públicos en un supermercado, en un banco, etcétera. Hoy en día tenemos otras facilidades que inclusive podríamos considerar más seguras, pero todavía los cheques se utilizan sobre todo lo que es el cheque de gerencia, en donde nosotros vamos al banco, solicitamos que contra nuestra cuenta de ahorros se acredite la existencia. Por ejemplo, vamos a comprar un carro que cuesta $20,000, es muy difícil que nosotros llevemos esa plata o es poco seguro que nosotros llevemos esa plata en la bolsa o que la llevemos en un maletín. Entonces le pedimos al banco que nos emita un cheque de gerencia, es decir, que viene firmado por el gerente del banco y el gerente del banco además se asegura de que esos montos que nosotros tenemos en la cuenta se congelen inmediatamente y se congelen para darle garantía al deudor, es decir, para darle garantía a aquella persona a la que se le está emitiendo aquel cheque. Y se van a liberar esos fondos una vez que vaya a cajas y realice ese tenedor del cheque, la liberación de los fondos, la solicitud de esos recursos. Entonces, por un lado,
la intención del legislador a través de los títulos es que los créditos se puedan movilizar a través de una letra de cambio, a través de un pagaré, a través de un cheque, pero también que las mercaderías de repente se puedan movilizar sin los costos y los riesgos económicos que mencionábamos anteriormente de tener que movilizar aquellas mercaderías que algunas veces son muy sensibles de un almacén a otro, ¿verdad? O movilizarlas del almacén de depósitos donde las tenemos, pensemos a un depósito que tiene el banco o la entidad financiera que nos va a prestar el dinero. Eh, y así igualmente sucede con los títulos a la orden, en donde también el legislador consideró oportuno y los comerciantes, sobre todo en la Baja Edad Media, consideraron importante darle las facilidades a los comerciantes de que pudieran movilizar o que pudieran cumplir con obligaciones de carácter dinerario sin la necesidad de andar con la disponibilidad del efectivo en la mano o andarla cerca de ellos. ¿Por qué? Porque recordemos que los títulos valores, y tal vez con esto vamos a ir terminando, los títulos valores se crean, como decía, en la Baja Edad Media, sobre todo en las plazas de las regiones que hoy comprenden lo que es Italia y algunas partes de Francia, en donde los mercaderes llegaban, vendían en las plazas sus mercaderías y los productores principalmente vendían sus mercaderías y los mercaderes que se las vendían a los consumidores finales le decían, mire, yo le puedo pagar, ¿verdad? Pero le puedo pagar no la totalidad hoy, sino que le voy a pagar una parte de esto y la otra parte se la pago aquí mismo en una semana, en 2 semanas, en esta misma plaza, mientras yo tenga un espacio para poder vender esto que usted me está entregando en este momento. Entonces le entregaban y ahí empiezan a circular las letras de cambio y además también le permitían a aquellos productores que iban de una plaza, de un pueblo, de una ciudad a otra, que tenían que circular por algunos caminos en donde habían ladrones, en donde habían algunas inseguridades en el camino, les permitía no necesariamente tener que movilizar la liquidez, es decir, no necesariamente tener que movilizar riqueza, que movilizar dinero. Entonces tenían algo muy similar o muy parecido al dinero, que sabían que a la semana siguiente, una vez que hubiera día de mercado, se los iban a pagar o había una promesa, una palabra empeñada de que se las iban a pagar y poco a poco empiezan también a dárseles ciertas facilidades a estos títulos para que pudieran no solamente servir como una promesa de pago, sino también para que pudieran circular libremente con otros comerciantes y con otros mercaderes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. No. Muy bien. Vamos a dejar la clase de hoy acá. Nos vamos a ver el próximo lunes presencialmente. Como les dije, la clase de hoy la hicimos virtual para ser equitativos. La clase de la noche nos la pidieron, me la pidieron virtual debido a que hay un examen que recibe impedir llegar a tiempo. Entonces, pero ya el próximo lunes vamos a tener la clase nuevamente presencial. Les deseo un feliz fin de semana a todas y a todos. Cuídense mucho y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan me la hacen llegar al chat. Que estén muy bien todas y todos. Gracias, profe. Feliz Muchas fin de gracias, semana. profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego.